7 de la mañana, 36 minutos. Regresamos con el señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash. Y queremos hacer énfasis en un tema que es crucial, absolutamente crucial para el futuro de Colombia. Ya lo ha dicho el señor registrador. Hay que garantizar y blindar el proceso electoral. Este país requiere que las elecciones del 2026 se lleven a cabo con plena legitimidad, con plena transparencia. Y el señor procurador tiene un papel fundamental en eso. Colombia tiene que ir a elecciones. El procurador ha preparado, y le pido la ayuda para quienes nos siguen a través de video, pero se los describo, en su proyecto de paz electoral, unos pasos que hay que garantizar para que en mayo o junio, dependiendo si hay o no segunda vuelta, Colombia tenga un nuevo presidente elegido por los colombianos. Una escalera que requiere, primero, señor procurador, elecciones libres. Sí, señor, esto es importante decirlo. Sin elecciones bien hechas no hay democracia posible. Vamos rumbo a una dictadura o a quién sabe qué descalabro del régimen democrático. Elecciones transparentes. Sí, señor, es decir, libre de compra de votos, de coacción, de trampas que se suelen ocurrir cuando hay elecciones solo de Congreso, o sea, presidenciales, que sean también seguras, y en eso tenemos ya una experiencia positiva con las fuerzas militares y de policía. El domingo pasado se hizo un ejercicio muy importante de preparación para marzo, pero además que sean oportunas, quiere decir que se hagan en la fecha que la ley señala. Eso no es para estar jugándole, para estar cambiando. Le pregunto por eso, porque es una preocupación reiterada de la gente en nuestras pantallas. Las elecciones no se pueden cambiar de fecha. No, señor. Son en la fecha que se dice, sí, y en esa fecha hay que hacerlo. Así es, y además ese calendario electoral se fija por ley para cada evento electoral y eso no se puede estar cambiando. Además, cambiar una fecha de algo tan importante y tan sustancial habla muy mal de un Estado, de unas instituciones, de un gobierno que está al frente de eso. Por lo tanto, el medidor internacional es cada uno de estos valores que estamos elecciones presentando. Oportunas, elecciones conscientes, y quiero oír algo que usted tiene subrayado: que se respeten los resultados electorales. Claro, ese es ya el clímax de la democracia. Si se hace todo el procedimiento de inscripción, votación libre, transparente, segura, oportuna y consciente, los resultados tienen que ser los que arrojen las urnas a través del preconteo inicialmente y luego a través del escrutinio. Eso es la voluntad de las mayorías y eso es lo que tiene que reflejarse y eso es lo que hay que respetar y acoger. Ahora no sabemos qué va a pasar, cómo van a quedar los guarismos electorales, pero cualquiera que sea el resultado, tenemos que tener un compromiso ineludible, inquebrantable de respetar, y los que tenemos autoridad también hacer respetar eso. ¿En favor de quién? De quienes resulten con las mayorías, y que se respete es que tienen derecho a ir a gobernar y a dirigir el país durante los 4 años del periodo constitucional, que tampoco se va a cambiar. Y que no se puede cambiar. No, señor. Son las 7:40. Nuestros periodistas tienen preguntas para el señor procurador, don William Calderón. Señor procurador, siguiendo con este tema de las amenazas, de los riesgos que hay en materia electoral, ¿podrían estar influyendo los grupos armados ilegales en los resultados de las votaciones? Por ejemplo, hubo análisis que mostraban cómo había votado la izquierda recientemente en las elecciones de los consejos de juventudes. Y se hacía la relación de que en muchas de las elecciones donde ganó la izquierda había presencia de grupos armados ilegales, de guerrilla puntualmente. ¿Están influyendo los grupos guerrilleros en los resultados? Hablaríamos de grupos violentos. Yo creo que el concepto guerrilla tradicional, convencional que conocimos nosotros hace mucho tiempo ya no existe. Aquí ya no hay razones ideológicas, ni políticas, ni grupos armados que quieran sustituir a las instituciones. Aquí lo que es bandidos, traquetos, narcotraficantes, asesinos, criminales, secuestradores. Eso es lo que hay por el territorio nacional. ¿Están influyendo en esos resultados? No tenemos evidencia física de que haya sucedido así, pero uno puede presumir que donde hay factores de violencia
grupos que yo no digo que hagan presencia como familiarmente se hacen, es delincuencia. Pueden influir amedrentando, comprando, amenazando, eso es posible. Que tengamos evidencia que haya sucedido, todavía a nosotros no nos llega nada porque eso pasa primero por fiscalía. Pero déjeme decirle algo, William, en las elecciones de los jóvenes, los que perdieron fueron los de izquierda. Ganaron nuestros partidos, los partidos convencionales nuestros, que el liberalismo quedó de primero, la U quedó de tercero, el conservatismo. Luego no encuentro una correlación directa entre una presión para votar que yo hubiera influido en la cantidad de los votos. Habría que esperar a ver qué se hace. Señor. Claro, ¿hay, procurador, algún tipo de investigación de presiones de la guerrilla o de esos grupos ilegales que usted menciona en la contratación pública en el país? ¿Tiene algún tipo de investigaciones? Es que es en materia penal, delincuencial, y eso va primero a la fiscalía. Si resulta algún servidor público involucrado, nosotros lo asumimos desde el punto de vista disciplinario, pero en lo que tiene que ver con el Código Penal, competencia exclusiva de la fiscalía, y ellos son los que están atentos como los primeros respondientes ante eso, sin que signifique que nosotros no lo hagamos en su momento. Señor procurador, a usted el Congreso lo quiere, evidentemente, porque toda su trayectoria y su experiencia política ha sido con todos los congresistas y el poder político allí. Y quizás por eso le aprobaron en un tiempo récord un proyecto para crear una universidad, con el antecedente del fracaso de la Universidad de la Fiscalía en la época de Eduardo Montealegre. Y esta es una universidad que va a costarle al país del presupuesto nacional algo así como 20.000 millones de pesos al año. Entiendo que además le aprobaron también un monto de 30.000 millones de pesos de manera independiente. Y usted pidió celebrar el bicentenario, aunque la Procuraduría por un tiempo no existió en Colombia, es decir, lo de los 200 años está en duda. ¿Eso no es en este momento de gasto público tan exagerado en el gobierno Petro un mal mensaje? ¿Por qué se justifica una universidad en el Ministerio Público? Bueno, hay varias cosas para explicarle al país porque creo que la información no está completa y no han leído el proyecto de ley. Los invito a que lo lean, que ayer se aprobó la conciliación en Senado anoche. Muy rápido. No se trata de crear, sino de transformar un instituto de altos estudios que viene desde hace 30 años. Que ya existe. Ya hace 30 años, cumplió a 30 años este año, y que ya es inoperante, ya es obsoleto porque su estructura no obedece a lo que hoy día se estila para la educación superior, que es usar la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial. Luego no se trata, primero no se crea nada, segundo el costo ya viene hace 30 años. Lo que pasa es que se cambia de nomen juris, se cambia de naturaleza jurídica. Ya no es instituto, sino universidad. ¿Para qué? Para que pueda dar títulos de profesionales a los servidores públicos del Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría y personeros, que son los más afectados. Luego no estamos creando nada nuevo, estamos mejorando lo que ya había. Va a costar menos de lo que gasta el instituto, porque tiene 63 funcionarios el instituto hoy día, y la universidad funcionará con 27, 28. De la misma planta que hoy existe, y los que sobran no se van a votar, sino que se incorporan a la planta del Ministerio Público, para que ellos tienen unos derechos laborales que defenderles. Entonces, allí hay unas distorsiones que aprovechamos y le agradezco mucho para precisar eso. No se crea nada, se transforma, ya existe, no hay costo nuevo, por eso no había informe de impacto fiscal, porque no tiene. O sea, vamos a gastar menos, señor. ¿El instituto hoy cuesta 20.000 millones al año? Cuesta más porque tenemos 60 y pico de funcionarios de planta en carrera administrativa, por eso no se pueden sacar. Todo tiene unos costos laborales. No van a dejar de existir, pero en la propia universidad, que va a ser como de mucha tecnología, de muy avanzada, no se necesita tanta gente como tiene hoy el instituto. Pero el presupuesto ya se viene consumiendo desde hace 30 años y aumenta vegetativamente lo que aumenta cada año. Lo que se puso en la ley es que mínimo debe tener un porcentaje asegurado para que pueda funcionar, pero no es adicional, sino dentro del global de la Procuraduría, un porcentaje asegurado para que no deje de funcionar. Lo que pretendemos es profesionalizar el Ministerio Público. Yo le digo, por ejemplo, encontré 910 funcionarios de la Procuraduría que no tienen título universitario. Y eso es una tragedia para una institución de tanta importancia que tiene tanto que ver con la Constitución y con las leyes. ¿Y el instituto no les podía No, el instituto, entregar un Juan, mire, el instituto, usted que conoció el CAEL, que lo hicimos también en el Senado, señor. Lo único que hacía era cursitos de profundización, diplomados, es lo máximo. Y eso, tengo que decirlo con claridad, no aporta nada para el escalamiento laboral y salarial de la gente.
Pero si uno tiene un título universitario puede aspirar en un concurso o en una convocatoria a que lo mejoren de puesto y entonces va a ganar más y va a llevar mejor salario a su casa y va a resolver mejor sus necesidades. He encontrado cosas dramáticas, personas que llevan 25, 30, 32 años anclados en un puesto desde entonces sin posibilidad de haberse profesionalizado. Claro, no pueden ascender. No, porque no tienen el título, que es lo mínimo. Claro. Entonces, se trata es de la movilidad laboral. Profesor Quijano. Señor procurador, a mí me llama la atención el tema de Ecopetrol y las decisiones que se toman en torno a Ecopetrol, la alta gerencia de Ecopetrol. Ecopetrol es, digamos, hace parte de su resorte de que también tienen que rendirle a usted. Claro. Perfecto. ¿Usted le ha puesto atención al tema del Permian, de todo este gran debate? Ecopetrol hace una gran inversión en Texas, luego llega este gobierno y dice, no, esa inversión no es adecuada porque tenemos que tener recursos para acá. ¿Esas decisiones que toma la alta gerencia de Ecopetrol son susceptibles de que usted las revise desde la Procuraduría? La decisión de mesa directiva no, porque ellos tienen un régimen especial que se asimila al pero la conducta de los que son servidores públicos sí, como el gerente, el presidente. Sí, claro. Es más, acuérdese cuando el tema de la famosa empresa esa que hacía sondeos para medir la reputación de la empresa en Estados Unidos. Venimos trabajando en ello porque hay involucrados recursos públicos. Y esto que viene del Permian, creamos un equipo especial, es un tema bastante complejo para hacerle seguimiento y presentar los informes. Nosotros tenemos una delegada para asuntos de la minería y la Ya la Contraloría, señor Procurador, les dijo que por favor le explicaran, segmentaran los documentos para empezar a analizarlos. ¿La Procuraduría va a hacer lo propio con las inversiones de Ecopetrol en el Permian? Sí, señor, venimos trabajando en eso. Inicialmente esto es un tema de hace una semana y le cuento que nosotros trabajamos de la mano con la Contraloría General y siempre que ellos hacen un anuncio, una advertencia, nosotros encontramos también trabajo disciplinario para nosotros. Don Mauricio Collazos, editor judicial de la FM. Procurador, son varios los temas, pero quiero iniciar con uno de ellos y cuál es la posición concreta de la Procuraduría, porque hemos revelado en estos micrófonos en la FM que arranca ya también, digamos, una puja en los estrados judiciales por los cerca de 9.000 millones, incluso un poco más, de pesos que ya reintegraron y devolvieron los protagonistas del escándalo de gestión de riesgo. Las víctimas están diciendo esos recursos deben ir a parar a las comunidades más afectadas. Usted incluso, recuerdo, una de sus primeras, digamos, sesiones de trabajo en terreno, por decirlo así, estuvo en La Guajira, si no estoy mal. ¿A dónde, digamos, va, digamos, a hacer una vigilancia especial, una lupa específica para que esos dineros vayan realmente a las comunidades más afectadas? Bueno, pero entonces hay que precisar competencias. Lo de la plata, lo del recurso, lo del fisco es competencia de Contraloría General. Nosotros actuaremos sobre la disciplina de la conducta de quienes den lugar a pérdida de algún centavo del erario o a la mala asignación o al mal uso o a, por ejemplo, la negligencia cuando se hace contratación. Entonces ahí confluimos, somos convergentes. Ellos manejan toda la competencia que tiene que ver con recursos públicos y nosotros manejamos la disciplina sobre la conducta de los servidores públicos. Pero vamos a lo mismo, trabajamos de la mano y damos unos mismos resultados que son coherentes uno con el otro. Pero el reclamo, digamos, que hacen las víctimas en este caso, que obviamente será la unidad de gestión de riesgo quien en últimas tendrá como esa principal potestad de destino. Piden que los dineros vayan realmente a las comunidades más afectadas. Bueno, la plata del Estado tiene una destinación específica para cada caso. Si no se cumplió, habrá que retrotraerse, volver a hacer el proceso contractual, ver qué quedó, qué se recuperó, que siempre es menos de lo que se perdió. Sí. Esa es una tragedia que tenemos nosotros en Colombia, pero algo que se recupere, en principio, deberá ser destinado al objeto para el que se contrató. Por ejemplo, las casas del Putumayo de Mocoa, cuando la avalancha, hay que volverle a poner la plata que se perdió. O cuando hubo ese escándalo, ¿se acuerdan de los 70.000 millones de las sí, exacto. Entonces, esos son proyectos que están en el plan de desarrollo, que están aprobados por una actividad ilícita delincuencial de funcionarios. Ese recurso se saca de allí, pero hay que reponérselo para que se haga la obra o se preste el servicio, claro que sí. Don Felipe Quintero. Señor Procurador, un tema también coyuntural fue pues la decisión del fallo del Tribunal Superior de Bogotá en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Procuraduría era una de los agentes y prácticamente que había interpuesto la apelación, pero en este caso ya la Fiscalía ha anunciado
ir a casación. Ya las víctimas también, la Procuraduría descarta de plano por lo menos solicitar este recurso extraordinario de casación. La Procuraduría actúa a través de los delegados. Ellos tienen plena autonomía e independencia del procurador, no tienen relación funcional ni jerárquica con el procurador. Nuestro delegado allí, desde el principio, ha sido la misma persona, siempre estuvo del lado de que no se podía sancionar penalmente al presidente porque no se había aprobado la comisión de una conducta punible. Y así terminó y así lo acaba de decir el tribunal. Yo no encuentro, pero respeto lo que el delegado decida, una razón para que nosotros vayamos a estar en contra de lo que pedíamos. Si el delegado pedía que se lo absolviera y terminan absolviéndolo, no hay una razón lógica, sensata para pedir que eso se cambie. Luego, si yo fuera el delegado, que no lo soy, guardaría silencio. Es decir, que por lo menos se descarta, por lo menos de plano, ya hemos sido claros en que eso depende del delegado de intervención, el doctor Vladimir Cuadros, pero por lo menos siendo consecuente con la actuación de la Procuraduría, pues claramente este recurso no tendría asidero con la tesis de la Procuraduría de esa inocencia del expresidente Álvaro Uribe. Claro, esa es la sana lógica. Si vengo pidiendo A y me dan A, pues yo por qué me voy a poner bravo porque me dan A. Pero eso debo dejar la constancia. De ninguna manera esta expresión mía se puede tomar como una indicación, una insinuación, una presión al delegado. En entera libertad, si quiere hacerlo, pues que apele o que pida casación. Ese es su trabajo, ese es su oficio y yo ahí no entro. Y se ha dejado claro que también son independientes, autónomos en sus decisiones y que no tienen nada que ver con el procurador general. Nada, es que nosotros tenemos, esta es una institución diferente, aquí no hay una relación jerárquica vertical ni piramidal, aquí es por estancos, por estamentos. Entonces está el procurador, está el equipo administrativo, luego vienen los delegados que tienen autonomía plena, como los fiscales, delegados, igualito. Pero ellos trabajan solo y tienen su propio equipo, uno no interviene en ellos ni se da cuenta qué es lo que hacen. Al procurador no le llegan expedientes. El procurador no maneja expedientes ni causas, tiene el manejo de los temas grandes del Estado. Esto que estamos hablando con Juan de las elecciones, la estabilidad económica, la defensa de los derechos humanos, las relaciones internacionales. Esos son los temas para los que está diseñado el procurador. Los demás hacen su trabajo ya en terreno. 7 de la mañana, 53 minutos. Sabemos que ya nos toca ir cerrando esta entrevista. Le hago una pregunta final, señor procurador, sobre una denuncia que hizo ayer aquí uno de los candidatos presidenciales, el exministro Mauricio Cárdenas. Él dijo que se había encontrado un crecimiento extraordinario, es decir, un crecimiento atípico en órdenes de prestación de servicios en época preelectoral, aunque todavía no está en vigencia la ley de garantías que entrará a regir el 9 de noviembre. El 9 de noviembre, ya muy rápido. Mauricio Cárdenas decía, es que se multiplicaron las órdenes de prestación de servicios y esas órdenes usualmente tienen un contenido electoral. Entonces él ayer decía, a una persona que le dan una orden de prestación de servicios, le dicen, se la damos, pero tiene que traer tantos votos. ¿Qué tiene eso en el radar? ¿Qué se puede hacer con esas órdenes? Juan, el doctor Mauricio yo lo conozco, es un hombre muy serio, muy competente, tal vez de los colombianos que más ha estado formado en terreno en la administración pública, ha ocupado los mejores cargos, salvo presidencia. Y tiene razón, se incrementa, en víspera de elecciones se incrementa el flujo, la velocidad y el monto de las contrataciones, especialmente de OPS o órdenes de prestación de servicios. No tanto así lo de licitación porque tiene unas complicaciones mayores. Eso es una especie de abuso de la posición dominante. Quien quiera que sea víctima de esa conducta reprochable, que le quieran condicionar un contrato a que tiene derecho a cambio de unos votos, eso es un delito y hay que denunciarlo. Entendemos que la persona necesita ese salario, necesita ese ingreso y por eso se abstiene. Ese es el juego perverso del que está dominando y se la aplica al dominado. Pero tenemos que aprender a romper eso. Por mucho que esto sea repetitivo y lo hemos visto desde chiquitos y que cada elección se presenta, no quiere decir que esté bueno ni que debamos tolerarlo. Es un tema de cultura, de conciencia. Por eso estamos hablando de la escalera. La gente tiene que llegar el momento de sacudirse esas viejas costumbres perversas de estar vendiendo el voto, porque no solamente delinque el que va con la platica o con la dádiva o con el contratico, sino el que lo vende también. Claro. Porque es de doble vía. Entonces, si uno va a investigar... El que peca por la paga o el que paga por pecar, decía Sor Juana Inés de la Cruz. Así es, sí, señor. Los dos. Y así sucede y eso tenemos que acabarlo. Señor procurador, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Una información de servicio. Estoy lleno
lleno de casos puntuales. El alcalde de tal sitio, la orden de tal sitio, el contrato de tal sitio, están amarrando los votos, están intimidando a la gente. ¿Dónde denuncian? ¿Cómo se pueden los ciudadanos llevar esta información para que el funcionario responsable pueda ser sancionado en el caso que proceda? Bueno, déjeme darle una noticia. El domingo estrenamos un aplicativo en que en tiempo real funcionamos Procuraduría, Defensoría y todas las personerías de Colombia. Entonces, esas son fuentes de recibir quejas, reclamaciones, denuncias ante cualquier personería, por correo electrónico o presencialmente, ante cualquier persona de la Defensoría o ante cualquier funcionario u oficina o al correo electrónico de la Procuraduría, se pueden elevar las quejas. El domingo nos llegaron 547 quejas hasta la hora en que cerramos el trabajo y ya se están procesando. Extrañamente, muy pocas fueron sobre indebida participación en política, menos del 15%. Las otras eran sobre que no los dejaban votar, que se demoraba la fila, que la señora lo gritó, que no había agua, pero de indebida participación en política fueron muy pocas. Estamos trabajando en ellas. Cualquiera ciudadano que tenga una queja o una indicación, una información, tiene múltiples puertas para llegar a la Procuraduría General. Incluso a mi celular me llegan muchas cosas, es mi privado, pero yo hoy mismo las tramito a la oficina de recepción para que hagan el tránsito que deben cursar. 7:58. Se resolvió rapidito el pulso Montealegre, el hash, ¿no, don Felipe Quintero? Señor procurador, en este tipo de circunstancias y con esa... Usted se mantuvo siempre al margen y hay 2 investigaciones respecto al entonces ministro de Justicia. ¿Eso sigue su curso normal en la Procuraduría? Claro, es que, repito, yo no sé por qué creen que el procurador puede hacer de todo. Esos temas disciplinarios los manejan las delegadas, que tienen una repartición de su oficio por temas. Luego, yo nunca conozco un expediente, ni doy la orden, ni hago un auto de apertura de unas preliminares, nada de eso, yo no tengo que ver. Mire que ayer o antier el Consejo de Estado rechazó de plano, de una forma bastante contundente, una recusación que iba en contra mía, porque el Consejo, si él no tiene que ver en eso, no interviene, ¿por qué lo van a recusar? Pero no quiero personalizar, yo no me ocupo de esos temas. Mi oficio es el tema grande de defender la Constitución, defender los derechos humanos, hacer las grandes estrategias, promover la protección de las elecciones, hacer que se haga un ejercicio sano de lo público. Y usted también siempre ha liderado el diálogo para construir consenso. Además, claro, nosotros trabajamos con 2 columnas, diálogo para construir consenso y procuraduría en las regiones, y ambas confluyen en el trabajo en terreno. Nos está yendo bien, yo espero que en enero, febrero, le podamos dar buenas noticias al país por lo siguiente. Ya tenemos en el presupuesto 26 una partida que es cada 4 años para sostener el trabajo de proteger las elecciones de enero a junio. Esa plata está en el presupuesto. Y tenemos un equipo muy grande, muy robusto, muy experimentado para hacer ese trabajo. Pero además de poner a funcionar la nueva universidad, que es la transformación del instituto, tenemos unos convenios internacionales para meter mucha tecnología. Nosotros todavía trabajamos mucho con el papel y eso es doloroso porque cada hoja de papel es un arbolito que se está matando. Estamos modernizando lo que yo decía, repotenciando, sin cambiar la estructura, sin hacer reformas, repotenciando lo que hay, y eso es lo que estamos haciendo. Son las 8:00 a.m. ¿Por qué hacemos Tribuna RCN? ¿Por qué hacemos este esfuerzo y este seguimiento frente a la transparencia electoral? Porque ahí está la supervivencia de Colombia como país, en que tengamos elecciones y que sean elecciones libres, que sean elecciones oportunas, que sean elecciones transparentes, que sean elecciones legítimas y que se respeten los resultados. Y por eso es tan importante este proyecto del registrador. Entiendo también esta entrevista como un ejercicio de pedagogía, con un llamado a nuestros oyentes y a nuestros televidentes. Levanten la voz y hagan las denuncias frente a todo aquello que pueda afectar la transparencia electoral. Le agradecemos al señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash, que haya estado con nosotros. A esta hora les decimos a nuestras audiencias en las plataformas en Estados Unidos, gracias por haber estado con nosotros, a nuestra familia extendida de Red Más. Gracias, aquí seguimos al aire en la FM. Vamos con
nuestros titulares de 120 segundos a la hora.